Bueno. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un capítulo que espero te interese mucho. Seguramente, pues ya lo sabes, porque aparte de tener una enorme inteligencia, has podido ver el título de este capítulo de podcast. Bueno, como sabes, querido oyente, yo soy Borja Montaño y hoy vamos a hablar de la crisis del sistema soviético. Bueno, ¿qué pasó? Veréis, en la década de los años 80, la Unión Soviética comenzó a mostrar tasas de crecimiento bastante bajas y esto se debió a problemas estructurales del sistema de planificación centralizada. A esto se le sumó una fuerte crisis. Como veis, son cosas de directo, se me pone el reloj a hablar, pero no lo voy a editar. La cuestión, tenemos problemas estructurales del sistema de planificación centralizada y una fuerte crisis. Esto nos va a llevar, lógicamente, a un intento de reforma del sistema. Como bien sabéis, en la década de 1990, lo que va a aparecer y lo que va a quedar claro es el fracaso de estas reformas y el hundimiento del sistema comunista. Se va a dar incluso una pugna por el poder. Hay actores muy importantes como Gorbachev, como Boris Yeltsin, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que se va a hacer es implantar modelos muy similares a los de Europa occidental. ¿Pero va a ser fácil la transición al capitalismo? Lo cierto es que no. La transición al capitalismo va a ser muy difícil. Y como bien sabéis, la recuperación económica pues va a aparecer sobre todo a partir de 1993, pero va a ser lenta y complicada, ¿no? Sigamos con datos. Bueno, como os estaba diciendo, en esta Unión Soviética de Gorbachev se planteaban desequilibrios muy importantes en el sistema de planificación. Ya estaban muy claros y evidentes estos desequilibrios, ¿no? Por ejemplo, un problema que estaba presente y que se había agudizado mucho es que no existían estímulos eficaces para la innovación y para la reducción de costes. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, pues en buena parte esto es consecuencia también de una falta de competencia y de beneficios privados. Se podía observar una ineficiencia y un atraso tecnológico muy fuerte frente a Occidente. Además, como sabéis, la agricultura, podríamos hablar de un fracaso claro de la agricultura de la Unión Soviética. Y este fracaso claro de la agricultura, que es algo que viene sucediendo desde tiempos de Lenin, luego pasó con Stalin, con Khrushchev, etc., pues nos llevó a una escasez de alimentos. Y esta escasez de alimentos llevó también a la Unión Soviética a depender de importaciones desde Occidente. ¿Qué ocurría en la industria? Pues hay también desequilibrios industriales importantes. Como bien sabéis, va a haber escasez de bienes de consumo y la calidad de los mismos va a ser bastante baja. Esto nos va a llevar, como consecuencia, a unos bajos niveles de bienestar económico. Y al mismo tiempo, pues desde tiempos de Stalin había una carrera armamentística muy importante. Y claro, hay que tener un elevado gasto para mantener esta carrera armamentística, que luego será también una carrera espacial. Si analizásemos, por ejemplo, las tasas de crecimiento del PIB per cápita de la Unión Soviética, pues por ejemplo, entre el periodo del 50 al 73, la tasa de crecimiento es un 3,36 del PIB per cápita. Del 73 al 90, la tasa de crecimiento ya es del 0,74%. Y del periodo que ocurrirá a partir de las reformas del 90 al 98, que se decrecerá al 6,86, o lo que es lo mismo que se creció a un menos 6,86%. Bien, oye, ¿y por qué va a haber esta crisis en los años 80 del sistema? Veréis, como sabréis, el shock petrolífero que se va a producir en los años 70, en concreto del 73 al 75, pues va a tener un menor shock en la Unión Soviética. Y esto va a hacer que la Unión Soviética realice más inversión en sectores que eran intensivos en energía, con un fuerte impacto
de, de la elevación del petróleo en los años 80. Es decir, en lugar de desinvertir en este tipo de tecnologías, van a invertir todavía más. ¿Qué más cosas? Bueno, como sabe también, querido oyente, se va a producir un fuerte endeudamiento por la adquisición de tecnología occidental, lo que se va a venir agravado por la elevación de los tipos de interés. ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a caer la inversión y van a reducirse todavía más los salarios reales. ¿Qué más cosas podemos destacar? Podemos destacar una reducción de las importaciones por parte de los países occidentales, con lo que va a haber una reducción de la capacidad de compra de los países de Europa del Este, y esto, lógicamente, como sabe usted, nos va a llevar todavía a un mayor malestar social. En los años 80 se van a aplicar reformas en esta Unión Soviética dirigida ahora por Mikhail Gorbachev. Reformas que son consecuencia, pues, de los problemas económicos fundamentalmente, ¿no? Gorbachev, entre el 85 y el 90, va a aplicar un programa de reformas políticas. ¿Cuáles? Fundamentalmente tenemos el Glasnost, que era sinónimo de apertura, y por la parte económica tenemos la perestroika. ¿En qué consistía la perestroika? En una reestructuración. Es decir, tenemos reformas políticas y reformas económicas en la Unión Soviética. ¿Qué más se hizo? Se intentó mejorar el sistema de planificación, sobre todo entre el 85 y el 86. Desde el 87 se aplicaron reformas ya más amplias, tratando de introducir, pues, estos incentivos para las empresas. Pero, como sabe, fueron insuficientes, de forma que desde 1989 se van a introducir mecanismos de mercado en esta Unión Soviética todavía cuasi comunista de Mikhail Gorbachev. Se estaba perdiendo la confianza en el sistema. Además, las dificultades económicas se van a agravar por una serie de hechos históricos, como la crisis con la guerra de Afganistán, la explosión de la central nuclear en Chernóbil, la crisis en Armenia. Todo esto nos va a llevar a un déficit presupuestario muy importante. ¿Y cómo se va a solucionar? Pues con mayor emisión de moneda, lo que va a suponer ¿qué? Pues inflación y escasez de productos básicos. De otro lado, como sabe, está el problema de las nacionalidades. Van a haber conflictos que desarticulan las relaciones entre las repúblicas. En definitiva, en esta Unión Soviética, dirigida por Mikhail Gorbachev, varios países comunistas inician también un programa de reformas importantes. ¿Qué ocurrió con las reformas? Que fracasaron y el sistema comunista se va a hundir. ¿Qué es lo que fracasó? Pues fracasaron las reformas económicas y además, ¿sabe qué ocurrió? Que la ideología comunista cayó ya en descrédito. Esto llevó finalmente, como sabe usted, a la renuncia a la política represiva por parte de Gorbachev. En el 89, como le he dicho, van a haber revoluciones en los países del este de Europa del Este, que es lo mismo, y el fin de la Unión Soviética tendrá lugar finalmente en 1991, que es cuando Gorbachev va a renunciar a su cargo. En concreto, entre el 89 y el 91 se estaba produciendo el derrumbe del sistema comunista en Europa del Este. Podríamos hablar de Polonia, donde hay elecciones parcialmente libres que llevan a que el primer ministro sea puesto por solidaridad, o en Hungría, que ocurrió que pues estableció un sistema multipartidista y se aprobó una constitución democrática. Se abre también la frontera con Austria. Podríamos hablar, ¿sabes también de dónde? De la República Democrática Alemana, en la que Honecker fue sustituido por un comunista reformista y se derribó el muro de Berlín. Todos sabemos que en 1989 cae el muro de Berlín y, como sabe usted, esto es muy importante para la historia. Luego tenemos Bulgaria, donde fue destituido y encarcelado el presidente Zhivkov. Zhivkov acabó en la cárcel. El caso de Rumanía, donde fue destituido y ejecutado el presidente
Ceausescu, perdonad por mis pronunciaciones, pero a mí tengo estos idiomas los hablo bastante mal, ¿no? ¿Qué ocurrió en Checoslovaquia? Hubo elecciones libres que conllevaron el fin del régimen comunista. Y pues desde primavera de 1990 hay movimientos independentistas en países como Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia. Se acerca, como sabe usted, el fin de la URSS. Hablemos de Boris Yeltsin, hombre de moda en la política rusa. En mayo de 1990, Boris Yeltsin, que era un líder destacado anticomunista, fue elegido presidente del Parlamento ruso. En verano de 1991 hay un golpe de Estado que fue fallido por parte de los comunistas ortodoxos y fracasó. En diciembre de 1991 es cuando Gorbachov dimite y con esto se pone fin a la Unión Soviética. El Estado que de alguna forma heredaría su posición internacional, ¿cuál sería? Pues la Federación Rusa, que como sabe va a ser presidida por Boris Yeltsin del 92 al 99. Con Yeltsin se abole el régimen comunista y se pone en marcha un programa de reformas radicales para estabilizar la economía y establecer una economía de mercado. Sin embargo, la transición al capitalismo no va a ser fácil. ¿Por qué? Bueno, pues hay una fuerte contracción del PIB en Europa del Este entre el 90 y el 93. ¿A causa de qué? Pues se hace una sustitución brusca de la planificación por el mercado, y esto, como sabe, es difícil. Además, en esta sustitución, pues no hay mecanismos de control y de garantía, y además la administración pública pues va a colapsar. Además, también va a haber competencia del exterior, porque la apertura no fue gradual, fue de golpe. También hay que hablar de que el proceso de privatización de la propiedad pública fue deficiente, y esto nos lleva a la corrupción. Se están formando los famosos oligarcas, de los que habrá oído usted hablar cuando sacan noticias de Putin y hablan de los oligarcas, pues tiene mucho que ver también con el proceso de privatización de la propiedad pública en este periodo, ¿no? Y hay que mencionar también la escasa ayuda internacional que se recibió, ¿no? Se va a vivir hiperinflación y se va a endeudar mucho con el Fondo Monetario Internacional y con países occidentales. De hecho, ¿sabe qué pasa? Que en 1998 Rusia suspendió pagos. Desafortunadamente, como sabe, la población se va a empobrecer. Y esto lo podemos ver en la reducción del consumo que se produjo, en el aumento del desempleo, en el descenso de la escolaridad e incluso, querido oyente, en una disminución en la esperanza de vida. Bien, si hablásemos de la tasa de variación de precios, decir que de 1990 a 1994 en Rusia la tasa de variación de precios fue un 927%. Y no le he dicho la más alta, porque si le digo la de Ucrania fue un 3.361%. Es la inflación acumulada en 4 años. Ven que es extraordinariamente alta. Oye, ¿y algún dato sobre la pobreza? Veréis, del 87 al 88 había un 2% de población viviendo en la pobreza en Rusia. Bueno, pues del 93 al 95 el porcentaje pasó a un 50%. Que como sabe usted, esto es pues un drama y es una cifra muy elevada. Un 50% de la población pasó a estar viviendo en el umbral de la pobreza. Y como le he dicho, querido oyente, pues la recuperación de forma lenta va a comenzar a darse desde 1993. Hay distintas repúblicas, como hemos dicho, pero hay unos rasgos comunes en las reformas. Por ejemplo, estabilización monetaria, con ajuste presupuestario y con devaluación, privatizaciones, una reestructuración. ¿En qué sentido? Pues con liquidación de empresas obsoletas, con modernización tecnológica, con desarrollo de los servicios y las telecomunicaciones, buscando el ahorro energético que usted ya conoce bien porque hemos hablado de él hace un rato. Procesos de liberalización, eliminando controles y subsidios, introduciendo la competencia y abriéndose al exterior. Y una europeización.
incorporándose a la Unión Europea pues países como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia en el 2004 o Rumanía y Bulgaria en el 2007. Como sabe, estos intentos de adhesión a la Unión Europea pues han sido famosos recientemente pues con estos problemas bélicos que hemos tenido con Putin y con Ucrania, ¿no? Hay que mencionar que hay trayectorias diferentes. Por ejemplo, las más positivas pues serían la de Polonia, la de República Checa, Eslovaquia y Hungría. ¿Y cuáles son las más negativas? Pues la de Yugoslavia, porque hay una guerra civil, la de Bulgaria, la de Rumanía, que es un país bastante más atrasado, y decir que, bueno, los países con más éxito se han visto impulsados sobre todo por la instalación de empresas occidentales, como las alemanas, por la reorientación de su comercio exterior hacia la Unión Europea, que como sabe esto es muy importante, y también por la ayuda económica de Estados Unidos y la Unión Europea. Y bueno, querido oyente, pues hasta aquí este breve capítulo, o no tan breve, en el que hemos hablado de pues, cómo el comunismo cayó en la Unión Soviética y cómo la Unión Soviética desapareció y pasaron a ser pues, una serie de repúblicas independientes y una de ellas pues, la Federación Rusa. Pues nada, que lo pase usted bien, que disfrute de mis capítulos, que se suscriba, que me ame, que me quiera y que pase un buen día.